Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo constituido por Daniela Ongay, Roberto Aparicio y Víctor Esparza, un servidor. Y en este caso el tema que nos tocó exponer son los requisitos de los instrumentos de investigación, confiabilidad y validez. Recapitulando un poco lo que ya hemos visto a lo largo de todos estos 2 semestres y en periodos anteriores, para llevar a cabo una investigación se requieren distintos métodos y estos métodos requieren instrumentos. Ahora, algunos ejemplos de los instrumentos son, en el caso de la observación, la guía de observación, la lista de cotejo, la escala de observación, o por ejemplo, en la entrevista, una guía de entrevista. Sin embargo, para poder llevar a cabo estas investigaciones, se requiere que los instrumentos que utilizamos cumplan ciertas características, las cuales nos van a indicar que los resultados que se obtienen a través de estos son verdaderamente utilizables porque son ya sea reales, confiables, verídicos. Y estos requisitos son la confiabilidad y validez. Es decir, para que los instrumentos de investigación que utilizamos los podamos utilizar, deben de ser instrumentos confiables y válidos. A continuación, mis compañeros les expondrán más acerca de esto. Bueno, primero tenemos el primer requisito, que es la confiabilidad en los instrumentos de investigación. Sonará muy fácil y pues es un tema que coloquialmente es un término pues muy fácil de entender, pero aquí en los instrumentos de investigación se entiende como dice, el grado en que su aplicación repetida sobre el mismo sujeto u objeto produce resultados idénticos. ¿A qué me refiero con esto? Si, Víctor, podrías pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, lo voy a tratar de explicar con estos ejemplos. Fuera de la recolección de datos, un ejemplo de la confiabilidad sería si se midiera la temperatura de un lugar, después de hacer una segunda prueba saliera el mismo resultado, el mismo grado de temperatura, sabríamos que es confiable de alguna manera este dato y el instrumento es confiable. Y luego en la recolección de datos, tenemos el ejemplo de si se le aplica un test a múltiples personas, los resultados que se obtienen deberían ser el mismos, por tanto, este instrumento tiene confiabilidad. Luego voy a decir algunos tipos de métodos de medir confiabilidad. El primero es la medida de estabilidad, que es la confiabilidad por test, o sea, test y reset, el ejemplo que acabo de poner, que es que si se hace un test, se vuelve a hacer, pues va a salir el mismo resultado. Luego, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas, que es bueno, pues se hace dos grupos y esos dos grupos, en cada uno se le hace test similares o, bueno, pruebas similares y saldría un resultado similar. Y por último, el método de consistencia interna. Estos serían los métodos más fáciles para medir la confiabilidad. Le deseo la palabra a mis compañeros. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, el siguiente término que vamos a definir es la validez, y esta se refiere al grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir y la eficacia de una prueba para representar, describir o pronosticar el atributo que le interesa al examinador. O sea, la validez en general indica la exactitud con la que un instrumento realmente mide lo que pretende medir y si se puede usar con el fin previsto. Un ejemplo fuera de la recolección de datos podría ser como un examen de historia realmente debería medir conocimientos de historia y no de filosofía. Y en la recolección de datos, un cuestionario sobre las causas de las adicciones debería formular preguntas para obtener esos resultados y no las consecuencias de las adicciones. Es decir, o sea, un test es válido si mide lo que tiene que medir. En los tipos de validez está la evidencia relacionada con el contenido, que es el grado en el que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es decir, sin omisiones y sin desequilibrios del contenido. Por ejemplo, si se hace un test de aritmética, se debería incluir todas las operaciones aritméticas, no nada más las sumas y las restas. Después está la validez predictiva, que responde a la pregunta ¿cuán efectivo es un test para la predicción de un resultado futuro?
y este nos ayuda a predecir, o sea, como ya lo dijo la pregunta, de que futuros resultados. Ok, bueno, ahora otro tipo de validez es la validez concurrente. ¿A qué se refiere con validez concurrente? Como nos dice aquí la definición, es la correlación entre los rendimientos de una prueba y las otras expresiones del logro de objetivos. Es decir, por ejemplo, si se realizara una prueba de X tipo, o bueno, si se realizara una prueba con un tipo de con un instrumento de recolección de datos y después se realizaran se realizaran otras investigaciones por medio de otros instrumentos, se debería llegar a la misma conclusión o a los mismos resultados sin salirse de lo que se está buscando o esperando. Y en cuanto a la validez constructo, sirve para medir qué tan exitosamente un instrumento de recolección de datos representa y mide un concepto teórico y se divide en 3 etapas. La primera es establecer la relación teórica entre los conceptos. Para esto se utiliza el marco teórico. Luego la correlación entre los conceptos para analizarlos cuidadosamente y correlacionarlos. Y por último, interpretar la evidencia empírica. Bueno, esas son básicamente las características que deben de tener los instrumentos de recolección de datos, como ya dijimos anteriormente, validez y confiabilidad. Esta es una pequeña imagen que quisimos poner para representar más o menos a qué nos referimos con que un instrumento sea validez y confiable. Como ven en la primera, no es válido ni confiable. Después, en la siguiente, es confiable porque todas dan dentro del blanco, pero no es válido porque no se va específicamente a lo que se busca. Y en el último, todos van específicamente a lo que se busca y ninguna se sale del tablero, entonces por tanto es válido y confiable. Esto se podría representar en un test de preguntas, en una guía de entrevistas, una guía de encuesta, todo ese tipo de instrumentos que requieren que sus partes sean precisas, que sean válidas y confiables para que los resultados que se obtienen realmente puedan ayudar a resolver al fin y al cabo la problemática de investigación que se está tratando en una investigación dada. Estas son nuestras fuentes, nuestras referencias de donde sacamos la información y esperemos que les haya quedado claro lo que estamos exponiendo. Muchas gracias. Hasta luego.